Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda del día sábado. Hoy vamos a continuar con el programa de relatorías de los principales libros espíritas. En esta oportunidad tenemos la relatoría y enseñanza del libro Sexo y Destino del medium, del autor espiritual André Luis y del medium Francisco Cándido, más conocido como Chico Xavier. La tarde de hoy, nuestro estudio estará dirigido por Gisela del Toro. Gisela del Toro Valle es abogada, tiene maestría en Derecho, es espírita de segunda generación, pues su madre es espírita desde hace muchísimos años. Es miembro de la Junta Directiva de Fusenda y socia activa, por supuesto, también de Fusenda. Entonces, vamos a iniciar este estudio del día de hoy con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banquet desde Santa Marta, de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias. Elevemos nuestro pensamiento, hermanos, con gran sentimiento de gratitud a Dios Padre Celestial por esta nueva oportunidad de estar aquí presente por este medio de comunicación para continuar las lecciones esclarecedoras que nos ayudarán en nuestro derrotero a conquistar. Agradecemos al Padre por la presencia del amado Jesús en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas virtuales, en nuestras casas físicas espíritas, en nuestras actividades. Amado Maestro, tú que eres la luz del mundo, ilumina, Señor, a todo el planeta Tierra. Ilumina en esta tarde y a través de tus mensajeros divinos a la hermana Gisela, quien es nuestra expositora, que nos va a deleitar con las temáticas convenientes para esta tarde, lecciones que se plasmarán en nuestras conciencias, ayudándonos al despertar para las conquistas renovadoras que debemos alcanzar, para la felicidad. Gracias, amado Maestro, por estar aquí, por la paz que tú nos regalas y la invitación que nos haces para seguir unidos a través de la ley del amor, de la fraternidad universal. Gracias, Señor, que tu luz y que tu amor permanezcan en este y en todos los lugares por siempre, Señor. Que así sea. Así sea, muchas gracias, Nancy. Y Gisela, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Ok, bueno, yo les voy a contar acerca del libro Sexo y Destino. Este libro es la narración sobre el sexo, el destino, el amor, la conciencia, la libertad, el compromiso, la culpa, el rescate, el hogar y la reencarnación. En todo el relato del libro se dan episodios de ayuda del mundo espiritual, se dan episodios también de intersección de ciertas conductas no benéficas de acuerdo a los comportamientos de las personas. Esta historia comienza en un hogar con el señor Pedro y la señora Enedina, que conforman un hogar, pero la señora Enedina tiene unos comportamientos, unas inclinaciones por el despilfarro, por la ostentación, por los desatinos del sexo,
y deja a su esposo y se va con otro hombre en un segundo matrimonio. Y tiene con ese segundo matrimonio 3 hijos, Jorge, Ernesto y la señora Beatriz. Pero Enedina, en ese proceso de la vida que ella llevaba tan desordenada, sufre una enfermedad y fallece. Por su parte, la señora Beatriz, que es hija de Enedina, empieza a tener se le desencadena una enfermedad de cáncer. Se le desencadena una enfermedad de cáncer y cae en cama, y su esposo, Nemesio, ante la gravedad y ante el sufrimiento, el dolor, todas las dolencias que ella padece, busca una persona para que lo ayude a manejar la enfermedad de la señora Beatriz, que fue la señora Marina. Pero resulta que el señor Nemesio empieza a tener unos desatinos y unas inclinaciones pasionales con Marina, y empiezan a tener un romance por detrás, y pues lógicamente sin conocimiento de la enferma de la señora Beatriz. Y ahí se empiezan a desencadenar unos episodios en los que el señor Nemesio era como vampirizado por esas inclinaciones y esas conductas sexuales que tenía con la señora Marina, y la señora Marina, a su vez, estando con el señor Nemesio, estaba enamorada de otro hombre. Entonces, ahí ya empezamos a ver una de las conductas, que es el adulterio. El señor Nemesio, siendo casado con la señora Beatriz, empezaba estas desviaciones y estas inclinaciones con la señora Beatriz. La señora Beatriz tuvo una enfermedad de varios años, con dolores agudos, con padecimientos, mas sin embargo, en ciertas ocasiones era asistida con pases magnéticos y fluídicos, y eso le permitía estar un poco más aliviada, o sea, tener la enfermedad un poco más controlada. Sin embargo, Nemesio y Marina seguían digamos, en ese amor, en esos actos pasionales desenfrenados, pues que tampoco le permitían al señor Nemesio y a Marina, digamos, episodios de tranquilidad, porque también se daban cuenta del error que estaban cometiendo. Bueno, por otro lado, en la casa de los Nogueira, el señor Nogueira estaba casado con doña Marcia, y el señor Nogueira era el padre de Marina, y ellos tuvieron otra hija de crianza, otra hija así adoptiva, que se llamaba Marita. El señor Nogueira había accedido carnalmente a Marita desde niña, y Marita entró en una profunda depresión, entró en una profunda en episodios de depresión mental, y se enamoró de otra persona y no fue correspondida, y entró como en un profundo dolor, y se intentó suicidar, se lanzó a un vehículo. Entonces, cuando le avisan a doña Marcia, la esposa del señor Nogueira, sobre el accidente de Marita, esta le informa al señor Nogueira sobre el accidente de Marita, y el señor Nogueira se traslada al hospital. A partir de ese momento, el señor Nogueira, Claudio Nogueira, entra en un trance, entra en un profundo dolor moral, en una depresión, en una tristeza, porque vino en ese momento a su vida todos los errores que él había cometido, el tema de que se había
pues había accedido había accedido a ella, el tema de que había tenido problemas con la señora, con doña Marcia, y vinieron a su mente muchas cosas. Entonces, en ese momento, el señor Félix, que era un espíritu desencarnado que lo acompañaba, le dijo y dos amigos que él tenía, que eran Agustín y Salomón, le hablan sobre el Evangelio. Le hablan sobre el Evangelio, sobre el espiritismo, y él empieza a leer el libro, y conoce y se lee el capítulo de los afligidos y empieza a conocer que aún él, aún él habiendo cometido todos esos errores, Jesús tenía compasión y bondad sobre él y que él podía empezar una vida de transformación. Él empieza a hablar con los médicos y los médicos le dicen que Marita está en un profundo coma y que está muy mal, que tiene problemas en los riñones, que está muy golpeada y que el diagnóstico era muy reservado, o sea que lo más probable era que ella iba a desencarnar. Entonces, el señor Claudio entra en un profundo dolor, entra en un tránsito como de retroceder atrás y como de sentir culpa de todo lo que él había hecho con Marita, y empieza a llorar y empieza a tener como un episodio de depresión, de tristeza, de dolor, y pasados los días, el médico le comunica, lo vuelven a llamar y le comunican que se acerca al hospital porque a Marita le quedan pocas horas. Cuando él le dan esa noticia, él llama a Agustín y a Salomón y tenía el acompañamiento de Félix, y él se acerca a la cama de Marita y se arrodilla y le pide perdón, varias veces, y le empieza a hablar y le dice que él era el culpable de su desgracia, de lo que le había pasado, pero que él había conocido a Jesús en esos días de su accidente y que él todos los días le estaba pidiendo a Jesús que lo perdonara, que lo transformara y que estaba arrepentido por todo lo que había hecho. Les voy a leer un párrafo de la oración que él hizo. Gracias, Señor, por las horas de aflicción que aportan luz a nuestra alma, porque cada minuto de dolor contribuye al despertar de nuestras conciencias. Gracias por estas 2 semanas de lágrimas que han hecho por nosotros lo que no pudimos hacer en medio siglo de esperanza. Y elevando a ti nuestro agradecimiento y dolor, pedimos más todavía. Derrama por misericordia tu bendición sobre la hermana que se despide y el compañero que permanecerá aquí. Transforma su pesar en renovación, el dolor en regocijo. Recibe su llanto como la oración que ellos elevan a ti, aguardando en paz en su camino. En medio de esa oración, él llora profundamente, y los amigos, Salomón y Agustín, lo ayudan en oración, y en ese momento él pide mentalmente que Marita le diera una señal. Y él le agarra la mano, y a ella la mano se le pone helada, pero era porque ella en ese momento también había tenido un trance y había regresado a su infancia y había recordado todo lo que había pasado con su vida. Su mamá le había abandonado a Marita y pues había tenido una niñez de dolor con una mamá de crianza, con un padre de crianza que le había enamorado, que había cedido a ella. Mas, sin embargo, en ese momento, ella tuvo como un momento de lucidez y alcanzó a escuchar la oración que elevó su padre hacia ella pidiéndole perdón, y ella entró en una profunda felicidad, y en ese momento ella empieza a desencarnar. Entonces Marita efectivamente desencarna, fallece, y bueno, van al sepelio y todo el tema del sepelio. A los días, Marina empieza a tener unos episodios también de depresión, de enfermedad, de dolor, de tristeza,
y le comunica a su mamá que se sentía mal, a doña Marcia. Doña Marcia la lleva y la interna en una ciudad cerca de Río de Janeiro y ahí la deja internada. El señor Claudio Nogueira, en ese trance de la muerte de su hija y de, digamos, la transformación que estaba viviendo por todo lo que había pasado con Marita, seguía muy perturbado porque se preguntaba del porqué de lo que le había pasado a Marita y ahora su otra hija estaba internada en una clínica mental. Entonces, y la esposa, doña Marcia, se fue de viaje, lo dejó solo. Entonces, él busca a doña Marcia, la llama y le empieza a preguntar que dónde está Marina, que dónde está internada, que cómo está. Resulta que doña Marcia, en todo esto que sucede, ella le dice, vamos a encontrarnos y vamos a hablar. Entonces, el señor Claudio se encuentra con ella y él le dice que él es otro hombre, que lo perdone, que él sabía todo el sufrimiento que le había ocasionado durante su matrimonio, pero que le había conocido a Jesús, que él era un cristiano espiritista, que había conocido del evangelio y que por favor lo perdonara. Pero doña Marcia no le cree y le hace con actitudes de sarcasmo que no lo creía, que ella estaba cansada, que ella quería, más bien era su libertad, que ella quería descansar de todas las aflicciones que había tenido con él y que ella en ese momento lo que quería era descansar y que ella no iba a volver con él. Y se quedó allá donde estaba, disfrutando con sus amigas, llevando una vida desordenada y todos estos temas. Bueno, Marina se recupera de su estado mental y Gilberto la enamora, pero resulta que Nemesio, cuando ella cuidaba a doña Beatriz, cuando Marina cuidaba a doña Beatriz, que ella tenía sus actos pasionales con Nemesio, cuando Marita se murió, Nemesio decide irse, porque él dice que él no va a enamorar a Marita, o sea, que no va a seguir con Marina en el estado en que estaba, en el estado psiquiátrico en el que estaba, entonces él se va. Pero resulta que Gilberto enamora a Marina y pasaron los meses y 6 meses después, él aparece Nemesio. Pero ya Marina estaba casada con Gilberto y estaba en el 5º mes de gestación. Claudio estaba supremamente feliz porque la esperanza y lo que él quería era de que ese bebé que venía en gestación era el espíritu de Marita reencarnado. Porque hago un paréntesis, y es que en el capítulo 9 del libro hacen una explicación de todo lo que sucede en el mundo espiritual y cómo las cosas y los trámites o todas las cosas que tiene que hacer el espíritu para volver a la tierra, a perfeccionar sus conductas. Entonces, Claudio, como ya tenía ese conocimiento, su esperanza, su anhelo era de que en el vientre de Marina viniera el espíritu reencarnado de Marita, que era la hija a la quien él pues había maltratado y había accedido, y que aguardaba una profunda esperanza de perdonar todas las faltas y todas las conductas con el nacimiento de su nieto. Entonces resulta que aparece Nemesio, el ex enamorado de Marina, empieza a mandarle cartas y a decirle que nunca la había olvidado, que estaba enterado que se había casado, que él se iba a suicidar porque él no podía tolerar eso de que ella estuviera con otra persona, y le mandaba cartas y el señor Claudio, protegiéndola, le quemaba las cartas para que ella no las viera y para que pues cuidándole su maternidad. Pero resulta que Marina empieza a tener como una pequeña complicación y empieza a salir todas las tardes a caminar por la playa para prepararse para su parto. Entonces Nemesio llega a Río
y se da cuenta de que ella sale a caminar con el señor Claudio a la orilla de la playa, y un día en un acto de impulso cogió un carro y se lo metió al señor Claudio. O sea, la intención era con Marina, pero el señor Claudio protegió a Marina y se metió él. Entonces, en medio del accidente, el señor Claudio se da cuenta que había sido Nemesio quien había atacado y que quería atacar a Marina. Entonces, cuando él lo van a montar en la ambulancia, él le dice a Marina que no guarde rencores con Nemesio, que no guarde rencores con Nemesio, y cuando ya está en la clínica, que para allá va Gilberto y Marina a ver lo que le había pasado y a darse cuenta de todo allá en la clínica, él le vuelve a repetir que por favor no se metan con Nemesio y con Nemesio, porque él era más bien digno de bondad y de amor. O sea que ya el señor Claudio profesaba lo que había aprendido de la doctrina. Entonces, y que por favor, que él como que había sentido que iba a desencarnar, que solamente le pedía que a su nieta que venía en el vientre, que por favor le pusieran el nombre de Marita, que le pusieran el nombre de Marita, y que perdonaran a Nemesio, porque él ya había entendido de todo el tema de la reencarnación y que había que, o sea, que no pagar ese tipo de cosas con otras conductas violentas. Bueno, entonces el señor Claudio efectivamente desencarna, fallece, y bueno, Marina tiene 2 hijos con Gilberto, tuvo un segundo hijo con Gilberto. El señor Nemesio, antes de que Claudio muriera, el señor Nemesio, como el señor Claudio le había pedido bondad y amor por Nemesio, Gilberto y Marina fueron a visitar a Nemesio. Y pues tuvieron actos de bondad y de amor con él, pero él entró como en en una enfermedad, y estuvo como un año en silla de ruedas, y después desencarnó. Entonces, esta historia, lo bonito de esta historia es que como el señor Claudio conoce el evangelio, conoce el espiritismo, él le había enseñado a su hija que oraran en el desayuno, ellos oraban. Entonces, Marina le enseñó a sus hijos a orar en el desayuno, y todas las mañanas oraban para que doña Marcia volviera al hogar de ellos, que era la única persona de la familia que no estaba y que les hacía falta. Entonces, todas las mañanas oraban para que doña Marcia volviera al seno del hogar, al núcleo familiar, que era la única persona que les hacía falta. Entonces, los niños todas las mañanas oraban con su papá y con el señor Gilberto y Marina, que era el núcleo familiar que había en ese momento, y doña Justa, que era la persona que los acompañaba ahí en ese momento. Y en cualquier momento, repentinamente, doña Marcia tiene un momento de nostalgia y se pregunta qué hace ella ahí. Y va y busca a Marina. O sea, empieza a preguntarse por su hija, que cómo está, que dónde está, y regresa, y resulta que cuando ella llega a la casa, el niño se le sienta en las piernas y le empieza a gritar: abuelita, abuelita, abuelita. Y Marina le dice: hazle la oración que te enseñamos, y el niño empieza a hacer la oración, y la señora empieza a llorar profundamente y le pide perdón a Marina, a su hija, por haberse ido, por haberla dejado sola y todo este tema. Así termina el libro, así termina la historia. Lógicamente que en este libro hay muchos episodios, tiene mucha minucia, pasan muchas cosas. También hay episodios donde
así como hay la influencia magnética y fluídica para mejorar la salud de las personas que están enfermas, que mencioné, también hay momentos en que se mencionan y en que se relatan episodios de vampirismo, de desviaciones, de espíritus que afectan esas conductas o que hacen que se desarrollen por las conductas que están desarrollando las personas que hacen parte de la narración. Quiero terminar el resumen con un párrafo de la plegaria del libro que me llamó profundamente la atención y es la siguiente. El amor es la esencia del universo, que las criaturas humanas nacieron de tu exhalación divina para amarse unas a otras, que el sexo es un legado sublime y que el hogar es un refugio santificante, para explicar además que el amor y el sexo generan responsabilidades naturales en la conciencia de cada uno y que quien menoscaba el tesoro afectivo de alguien se impone dolorosas reparaciones. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, sí, está abierto para las... Yo me leí el libro, Sí. me leí el libro, pero siempre, pues, el recorderis hace falta, ¿no? Claro. Y el objetivo de este programa de relatoría, a los que ya se lo leyeron, el recorderis y el nuevo interés, y a los que no se lo han leído, pues el interés para que se lo puedan leer. Es un libro muy bonito. Hay unos momentos por ejemplo, ese momento en que el señor Claudio se arrodilla donde Marita, a mí yo lloré en ese momento porque es un momento bastante, mejor dicho, es una cosa impresionante, impresionante, impresionante. Es un libro en donde, por ejemplo, el capítulo 9, donde uno aprende sobre todos los sucesos que pasan en el mundo espiritual, como lo explican en la película Nuestro Hogar, y todo este tema de cuando vienen a recibir al espíritu que se desencarna, que es lo que se llama una organización una organización, en Nuestro Hogar le llaman una organización de desencarnados que vienen a recibir el espíritu, que está desencarnando. Entonces es un libro muy bonito y que también deja como enseñanza que nuestras relaciones personales y las decisiones que tomamos al estar con una persona tienen unos efectos y unas consecuencias importantes, muy importantes, y que sí es nosotros que tenemos el conocimiento ya de esta doctrina, de cómo pueden repercutir nuestras decisiones en nuestras vidas futuras y en nuestras reencarnaciones futuras. Resulta que cuando yo leí este libro, Abel, a mí me vino, voy a contar esto, a mí me vino a la memoria, yo desde muy niña, o sea, cuando estaba en poca edad, yo hice un análisis, y es, por ejemplo, de la familia de mi mamá y la familia de mi papá. La familia de mi mamá, mi abuelo, fue un hombre promiscuo, dejó a mi abuela, o sea, dejó a su esposa y se fue en el despilfarro de la plata y tuvo 2 mujeres. O sea, con mi abuela tuvo 3 hijos, con su esposa, y con las mujeres que tuvo por fuera, tuvo como 7 hijos. Y lógicamente el ejemplo de un padre que irresponsable, todas las consecuencias que eso acarrea, pero por el otro lado tenía el ejemplo de la familia de mi papá, una familia funcional, un matrimonio
de pareja, que tuvieron 5 hijos, que le dieron educación a sus 5 hijos y con 5 hijos con matrimonios completamente funcionales. Entonces, a muy temprana edad yo hice ese análisis y también cuando leí el libro, pues también me fui a ese análisis que yo hice a muy temprana edad de cómo repercute en los hijos todo el ejemplo de amor, de afecto, de unión, del buen ejemplo de una relación, de la crianza. O sea, es una cadena de situaciones que repercuten en la vida de las personas y que lógicamente las decisiones tienen unas consecuencias bastante importantes. Así es, de eso nos habló ayer el doctor Fabio Navas, precisamente de la familia funcional espírita, todo eso, lo que tú estás diciendo y los ejemplos, el impacto que en los hijos tienen todos esos ejemplos de los padres. Pero Sí. resuélveme una duda. Sí. ¿Marita reencarna en uno de los hijos de Marina? Yo creo que no. Yo creo que no. Perdón, sí. Porque Claudio, cuando desencarna en el mundo espiritual, él hace la gestión, él lo pide allá. Ah, ok. Él lo pide. Él hace esa gestión allá en nuestro hogar, allá en el, no me acuerdo cómo es que es la palabra, hogares, ahí lo mencionan varias veces, hogares, en esa institución que está en el mundo espiritual, él lo pide y pide que él trabajaría para que eso se le conceda. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Yo quiero que me confirme si el nieto que hace la oración es una persona importante que en la vida anterior, que no sé si de esa misma reencarnación él no supo como apreciarla a ella, a la abuela, y que en esa existencia viene él a ser como que el nieto que le va a brindar mucho amor a esa abuela, como que se va a reivindicar con ella. Eso tengo un poquito de confusión ahí porque yo también me leí No, el libro. ¿Qué es el nieto? El nieto es un personaje importante que él viene a hacer una tarea con ella. la tarea que él vino a hacer fue a que su abuela se reencontrara con su hija, porque ella vino con intenciones de ver a su hija, pero no vino con las intenciones de quedarse. Y cuando ella ve los ojos del nieto y ve que el nieto le grita, abuelita, abuelita, es cuando ella se estremece. Es cuando ella se estremece y es cuando ella toma la decisión y cuando después que él hace la oración en la mesa que están desayunando es cuando ella toma la decisión de quedarse y ella llama a las amigas y le dice que ella ya no va a volver y es cuando ella toma la decisión de quedarse, pero ahí es donde termina el libro. Sí, Ya, ese es como es el antes de último que, capítulo. o sea, yo le parece que recuerdo que el nieto en el resto de vida que le queda a ella como encarnada, él es un personaje que la va a querer mucho, la va a llenar de muchas satisfacciones, porque hablan de esa reencarnación de él y de esa misión que viene él con ella. Sí. Pero no recuerdo quién fue él antes, porque ese compromiso que trae él. Sí, yo creo que sí, porque Claudio lo pide en el mundo espiritual, porque él se llevó 2 preocupaciones, Claudio cuando desencarna, Nemesio y doña Marcia. Ya, que tengan bondad y amor con ellos 2. Entonces, esa fue como la tarea que le pidió a Marina cuando él ya va a desencarnar. Entonces, él en el mundo espiritual, él pide que eso como que se ayude a gestar, que eso se ayude a realizar. Y tú sabes que, bueno, en el relato del libro siempre había acompañamiento de los espíritus buenos, por ejemplo, don Félix, que siempre los acompañaba, los apoyaba en oración y tenían el acompañamiento de ellos. Bueno, muy bien.
Entonces, vamos a terminar, como siempre, nuestras reuniones con una oración, dice, pero no sin antes reflexionar que definitivamente el sexo es una de las pasiones que más nos atan a la tierra cuando no sabemos equilibrarla, pero que puede ser también una palanca, como las buenas pasiones, digamos. Pueden ser una palanca para el progreso. Entonces, Correcto. si la pasión es como un caballo, que si lo sabemos dirigir, nos puede llevar a un avance. Pero si dejamos que él nos dirija, pues puede ocurrir tragedias como las que se describen en este libro. Sí. Entonces, están hechas las pasiones para apalancarnos, pero si nos las dejamos llevar por ellas, si no las manejamos, si no las controlamos, pues pueden llevarnos a unos tropiezos que, como tú has dicho, tienen consecuencias en las futuras existencias de cada uno de nosotros. Entonces vamos a terminar con una elevación de pensamiento que te pedimos no las realices.